Hola, bienvenido a tu canal Golpe Maestro. En este día revisaremos la guía de DIEMS del 2023-24, tu guía de estudio. Empezaremos con la actividad de la materia de español. Vamos a pasar directamente a los ejercicios, ya que en el proceso tú vas a ir leyendo para resolverlos. Comenzamos en la página número 9. El primer ejercicio es que nos pide que identifiquemos los párrafos en los que se presentan los siguientes elementos y explica cómo los identificaste. En el texto anterior pudimos ver que en el párrafo 1 va la introducción, en el 2 la tesis, en el 3 los argumentos y en el 4 y 5 las conclusiones. Lo justificamos. En el párrafo 1 se presenta el tema, en el párrafo 2 se plantea el tema, en el párrafo 3 damos ejemplos para explicarlos y en el número 4 y 5 se resume y se da un cierre. Siguiente. Conforme a la finalidad del texto, selecciona la respuesta a la pregunta: ¿qué tipo de texto es el que acabas de leer? La respuesta sería A. Argumentativo. Continuamos. Se nos pide que completemos el siguiente cuadro comparativo sobre los diferentes tipos de texto. Nosotros lo rellenamos de esta manera. El propósito del género narrativo es contar una historia, es decir, entretener. Sus características son: contiene personajes y su estructura es introducción, nudo y desenlace, además de que siempre lleva un tipo de narrador. Y ejemplos de este tipo de género serían la novela, el cuento, la fábula, la leyenda, el mito, la oda, la epopeya, entre otros. Continuamos con el texto expositivo. Su propósito es explicar un tema a otros, es decir, dar a conocer a través del uso de la información un tema que no sea del general dominio de los demás o su intención sea ser evaluado. Ahora, sus características son que aborda de manera objetiva un asunto o tema, y los ejemplos son textos académicos y científicos. El tipo de texto informativo. Su propósito es comunicar mediante ideas ordenadas y claras un acontecimiento de interés público. Sus características es que está compuesto de una estructura, tiene una finalidad y siempre lleva algún tipo de fuentes. Y los ejemplos podrían ser una noticia, un memorándum, un informe, una infografía, etc. Y por último, el texto argumentativo. Son aquellos que su intención es convencer al lector de una postura u opinión. Sus características es que siempre tienen que ser claros, siempre tienen que ser lógicos, coherentes y por último, tienen un grado muy alto de subjetividad. Y los ejemplos podrían ser el ensayo o los artículos de opinión. Continuamos en la siguiente página. Se nos dice que indiquemos si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. La primera sería verdadero, la segunda sería falso, la tercera falso, la cuarta verdadero, la quinta verdadero, la sexta falso y las últimas dos verdadero. Después se nos pide que leamos el siguiente texto para resolver el siguiente cuadro. Se nos dice que en qué párrafo se encuentran los elementos de la estructura del texto. La introducción está en el primer párrafo, el desarrollo en el segundo y el tercero, y el cierre en el cuarto. ¿Cuál es el objetivo del texto? La respuesta correcta es D. Exponer una problemática. Y por último, ¿en qué tipo de publicaciones se encuentran los textos expositivos? Pues puede ser en artículos de revistas, páginas o blogs, periódicos, infografías, monografías, etc. Siempre de corte académico o científico. Ahora se nos pide que contestemos el cuadro de doble entrada para que tengamos identificadas las semejanzas y diferencias entre los tipos de texto. Los textos literarios narrativos, ¿qué tipo de información contienen? Bueno, pues contienen relatos, ideas, diálogos de naturaleza estética, diseñados usualmente para entretener. ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? Utilizan un lenguaje literario, connotativo y metafórico. Es decir, a través de estos textos contamos historias de otros lugares, de otros momentos, incluso de otras realidades, con la intención de entretener. ¿Qué ejemplos podemos mencionar? El cuento, la novela, la leyenda, la epopeya, entre otros. Ahora, los textos expositivos informativos. ¿Qué tipo de información contienen? Pues tienen información, conocimientos y conceptos. ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? Casi siempre es muy formal, tiene un lenguaje denotativo y objetivo.
Y algunos ejemplos serían las revistas, las infografías o los artículos. Y por último, los textos argumentativos. ¿Qué tipo de información contienen? Opiniones, tesis, posturas frente a un tema. ¿Y qué tipo de lenguaje utilizan? Utilizan un lenguaje apelativo y subjetivo. Y los ejemplos podrían ser una tesis, un artículo de opinión o un ensayo. Continuamos con el siguiente bloque: documentos personales administrativos y oficiales. Vamos a hablar un poco de la carta. Se nos pone un ejemplo y las partes de ella. A continuación se nos pide que llenemos el siguiente cuadro. Las características externas es que tiene un destinatario, la siguiente línea será un saludo, la siguiente es el cuerpo del texto, la siguiente es el asunto, la siguiente es la despedida, la siguiente también será una despedida, esperando una respuesta, y por último un remitente. Y las características internas serían la formalidad, el lenguaje coloquial, el discurso, en este caso es informativo, la función apelativa, otra vez la función apelativa y la formalidad. De las siguientes opciones, elige el saludo adecuado para iniciar una carta formal dirigida a una persona que no conoces. Es necesario siempre empezar diciendo estimado señor. ¿Dónde se incluyen los datos del emisor de la carta? La respuesta es número 3, debajo del saludo final de la carta. Continuamos. Reordena los elementos de la siguiente carta formal y escribe en el cuadro los números con el orden correcto. El orden correcto sería entonces 4, 6, 1, 5, 2, 7 y 3. Donde lo primero sería el asunto, después sería el cuerpo, después sería la firma, después sería el lugar y la fecha, después sería el saludo, después sería el destinatario con dirección y por último la despedida. Continuamos, categorías gramaticales. Se nos pide que observemos todo el siguiente texto para responder lo siguiente. Hay que leer estas oraciones y transcribirlas en la siguiente tabla según corresponda. El resultado es que las oraciones que contienen preposiciones son la 2, 4, 5, la 6, la 7, la 8 y la 10. Y las oraciones que contienen conjunciones es la 1, la 3, la 5, la 7, la 9 y también la 10. Ahora se nos pide que encontremos las 13 palabras que están en la siguiente sopa de letras. Las palabras son las siguientes. Diego, en verde son Diego, Mía y bicicletas. En azul serían Londres, zapatos y frío. En amarillo sería cuchara, ellos y aquella. Y en rojo sería altísimo, caros, lenta y nuestra. Ahora se nos pide que creemos 5 oraciones utilizando estas palabras, agregando un artículo y un verbo. Las oraciones que te sugerimos serían: Diego compró una bicicleta muy lenta. Número 2. En Londres, el frío es altísimo. Número 3. Aquella cuchara es mía. Número 4. Mis zapatos son muy caros. Y número 5. Ellos insultan nuestra inteligencia. A continuación se nos pide que completemos los diálogos de la historieta utilizando interjecciones, escribiendo en otro color para resaltarlas. Lo primero es con todo. No está tan mal. Uf. Excelente. ¿Obvio o no? ¿Pizza? Por supuesto. Continuamos en la siguiente. Subraya las preposiciones que identifiques en estos enunciados. Las preposiciones de a son la palabra de, después ante y desde, en C serían sin, en D serían con y hasta, y en E serían entre y de. Número 2. En las siguientes oraciones identifica las conjunciones y enciérralas en un círculo. En A sería y, en B sería pero, y en C serían sino que. Por último, se nos pide que clasifiquemos en el cuadro los adverbios que aparecen en los siguientes enunciados. Número 1. Del lugar sería cerca en el 1 y ahí del 4. Luego de tiempo sería demasiado del enunciado 5. Luego de modo sería el enunciado 3, rápidamente. Y de cantidad sería muy del enunciado número 2. Esto sería todo por este video. Dale like a nuestro canal y suscríbete y espera el siguiente video. Hasta la próxima.